Y se suma a nuestra mesa el peronista que mira películas. Su nombre, Carlos Santos Sáez, nació en el 54, editor, librero, escritor, poeta, diplomado en estudios avanzados de edición en la Universidad Pedagógica Nacional, Premio Cortázar 2002, otorgado por la Cámara Argentina del Libro por su contribución a la difusión del libro y la cultura, y director y fundador de la mítica revista Lean, donde nos hemos conocido, e hincha de San Lorenzo como corresponde. Bien. Carlitos, buenas noches. Estaba esperando esa última referencia. No podía ser. Sufrido hincha de lo San importante. Lorenzo. Lo más. ¿Figuera de qué cuadro? Vélez, no. Vélez no. No puedo mentir nada. River. Digo, no, por mis hijos soy de Boca ahora, digamos. Pero nunca me he tomado en serio. Te hacía de River, ¿no? Tenía como... Es que lo era, por ahí, de vuelta también, por tradición familiar. Claro. Los gorilas eran de River. Los gorilas eran de River. Entonces, bueno, ahora los hijos son de Boca, ¿viste? Entonces, ¿dónde está el corazón? Es interesante esto, los gorilas eran de River. En Vice Pueyrredón, el gran peronista del barrio era un hincha de River. Claro, mirá. Era el gasista del barrio, que tuvo un personaje siempre fumaba y era un gasista. Uh-huh. Y era el peronista, el que bajaba línea cuando iba a arreglar un calefón, una cocina. Una militancia permanente y fanático de River. Lo que se decía en esos tiempos, un veneno de River. Ya vamos a hablar en un ratito de esta idea de el peronista del barrio, ¿no? Porque hay como una especie de mote, sí, o de prejuicio y al mismo tiempo de vanagloria de sacar el pecho, ¿no? Sacar pecho que soy peronista. Pero ya que estamos hablando de peronismo, que quiero que me cuentes una vez más, Carlito, lo contaste 18.000 veces, 18.001, ¿cómo nace esta idea de un peronista que mira películas? Porque es un poco un juego, como empezaste con esto. A veces pienso que es casi una manía de coleccionista, ¿viste? Cuando uno colecciona cosas, y yo quería ordenar todas las películas que había visto esos días que volvía de la escuela. Mi vieja estaba cosiendo, el ruido del traqueteo de la Singer, cosía en casa, yo tomaba la leche, y en esas pantallas infames, plateadas, que no se veía absolutamente nada, se veía una película argentina. Y se veían películas de este periodo. Descubro después al ordenarlas que esas películas nos hicieron peronistas, ¿no? De alguna manera, en una casa con pasado gorila, como ustedes estabas comentando. Mi viejo, en realidad, decía que él había votado a Perón en la primera elección, en el 46, pero después se dio cuenta. Nunca sabemos de qué se dio cuenta, pero lo interesante es que todos podíamos compartir alrededor de esa pantalla imposible de ver estas películas, este sentimiento. Uh-huh. El libro que quise hacer es un libro que yo quería leer, que yo quería tener. En la pandemia, 2 años casi encerrado en Villa Crespo, con Mónica, y bueno, ¿qué hacemos? Vamos a ordenar todo esto. Tenía un montón de cuadernos donde anotaba algunas impresiones, emociones frente a esas películas. El libro es el libro era esto. Eso es un anillado que tenés en tus manos de unas 80 páginas más, 100 páginas. Exacto. Con una letra muy chiquitita, borgiana casi. Y bueno, una letra muy chiquitita para que no ocupe tantas páginas. Claro. Pero quería anotar, guardar, coleccionar esas emociones. Y lo fui ordenando, se fue transformando en un libro. La manía de mi laburo de editor, de 50 años laburando de editor y librero, transformé algo tan personal en un objeto. Uh-huh. En 2, porque son 2 tomos. Tenemos el tomo 1, que es de 1943 a 1950, y el tomo 2, que abarca de 1951 a 1950. Sí, hay algunos bonus track. Todo empieza en 1942, en realidad, con Elvira Fernández, vendedora de tienda, Manuel Romero, todos de pie, Manuel Romero, el gran peronizador, muere en el 54 Romero sin ver todo lo que pasaba después. Y Manuel Romero nos cuenta. Manuel Romero, algunos hablaban de Apold como escritor del peronismo. El redactor del peronismo fue Manuel Romero y Alejandro Casona.
ese dramaturgo que nos hacían leer en el colegio, fue el gran guionista. De hecho, fue el guionista de La Pródiga, toma una novela de Alarcón y le hace decir a Evita que es la banderada de los humildes. Don Alejandro Casona, que leíamos esos dramas casi imposibles en la escuela secundaria. Bueno, Elvira Fernández, vendedora de tienda, con Juan Carlos Torri, y es el comienzo del peronismo, es el peronismo antes del peronismo, y anticipa un hecho muy conmovedor, que es en el 43, después de la década infame, llega Perón a la Secretaría de Trabajo, en una oficinita ahí en el Consejo Deliberante, y empieza a llamar a sindicatos, a trabajadores organizados. El primer sindicalista que visita a Perón, que conoce a Perón, es Juan Carlos Torri, que era el director, presidente, no sé cómo se llamaba, de una incipiente asociación de locutores. Estaban poniendo en marcha una protesta de locutores con avisos leídos a desgano. En jeringoso. Más o menos, se leía a desgano. En una altisonantes tandas de la época, aparecían los locutores, claro, recomendándote ese jabón Palmolive de esta manera. Claro, me encanta. Bueno, Perón lo cita, él va, y cuando sale dice: es interesante este tipo. Ese es el comentario de Juan Carlos Torri, que tiene desde ese momento una relación estrecha con el peronismo. El peronismo, la primera aproximación de Perón con un sindicalista es con un actor, y yendo más atrás, si me permiten una fantasía, el peronismo nace con los Martes Orquídeas, cuando se conocen la jefa espiritual de la comedia argentina, que es Mirta Legrand, y Juan Carlos Torri, que es el primer trabajador de la comedia argentina, sin darse cuenta, fundan una historia de amor que después se va a replicar con Perón y Evita. Y empieza el lecho maldito de la historia argentina, ¿no? Y acá tenemos dos representantes de diferentes generaciones. Eran 10 años, justo es una generación y la siguiente. Sí. Después venimos solo los pendejos. Me imagino que son experiencias distintas de peronismo, pero al mismo tiempo hay vasos comunicantes, hay algo que continúa. Y un poco la pregunta es eso: ¿qué significa? Antes decía, bueno, el peronista debe ser. ¿Qué significa ser peronista? ¿Qué significaba entonces y qué significa hoy ser peronista para los dos? La pregunta. ¿Qué pregunta, Mario? Bueno, nada, es el movimiento político que interpretó la voluntad y el deseo de felicidad de las mayorías de este país. Mi generación prácticamente no llegó a conocerlo, a experimentarlo, digo, como cuento en la novela, digo, en esos 2 años de gobierno del último gobierno de Perón, no era nada que uno estuviera particularmente presente, era nada. Para uno que era un chico, era un gobierno más. Pero bueno, la historia argentina siguió funcionando, y de repente cuando uno empezó a ver a partir del 2003 que la política podía ser otra cosa, que la política podía ser eso, interpretar las necesidades de las mayorías, ampliar derechos, entonces fue el momento del eureka, en el sentido de, era esto era el peronismo. Y yo que por eso, que me considero un peronista muy tardío en ese sentido, digo, fue el momento de revelación para mí, ¿no? Pero bueno, y es ahí donde me quedo, me quedo es en el lugar de la política, de la expresión política argentina, que siento que sigue pretendiendo hacer eso, interpretar la voluntad de las mayorías, aun cuando haya mucha gente que está mirando otro canal en este momento. Es casi como lo contrario, lo del padre de Carlos, que dijo, era peronista hasta que me di cuenta, acá es, no era peronista hasta que me di cuenta. Exacto. Bueno, en ese darse cuenta, el peronismo es el que nos ciudadaniza. O sea, pensemos el momento en que el peronismo todavía era nonato, o sea, en el 43, donde empiezan estos libros de películas. Veníamos de la década infame,
la década infame, las condiciones de los trabajadores son las mismas, pero calcadas. Sería interesante repetirlas, que están proponiendo ahora como una renovación, como algo. Es exactamente lo que durante la década infame y el famoso voto, el fraude patriótico, lo tomaban como un hecho real, como un hecho natural. El peronismo ciudadaniza, da derechos. O sea, el hecho de... Yo no concibo otro modo, recién hablábamos, ¿es posible perder lo ganado? Evidentemente uno creía que había territorios que no se podían volver atrás. ¿Es posible? Yo creo que son caminos. El peronismo lo que hace es plantar algo que parece imposible sacar. O sea, existe peronismo, en algún momento va a resucitar y nos va a devolver los derechos que tuvimos. En algún momento nos va a volver a ciudadanizar. Venimos de momentos difíciles. Sí, bueno, este es un momento difícil. Pongámonos en 1943, década infame, 10 años donde todas las vejaciones a los trabajadores y a los habitantes de este país eran posibles. Que exista el peronismo es como alguien nos va a salvar. Alguien nos va a salvar. Este país puede salvarse porque algún peronista va a aparecer. Algún peronista va a aparecer desde una película. No nació todavía el peronista que nos va a salvar. A lo mejor, no lo sabemos. A lo mejor se tarda mucho. Pero el peronismo es el único camino que nos puede sacar. Y nos da esa sensación de alegría, de decir, está todo para la mierda, pero este tipo saca la mano y nos saca del barro. Marcelo, ¿estás de acuerdo con esa visión? ¿Optimista o sos más pesimista? No, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Digo, por eso, al contrario, cuando él decía, yo pensaba para adentro, digo, por Dios, que haya nacido ya. Digo, no. Necesitamos, no llegamos, si no. Necesitamos que nos salven mucho antes de acá a 20 años o 25 a 30 años. Pero sí, no tengo duda al respecto, digo, porque es la respuesta político-cultural que los argentinos del último siglo hemos encontrado para salir adelante. Y esto es así, cuando hubo peronistas en el gobierno que hicieron peronismo en la política concreta, ahí, por eso, como decíamos, se ganan derechos, se plantan banderas que uno quisiera creer que no pueden ser derribadas, pero bueno, ya tenemos la experiencia de que sí, pero eso no significa que uno no vaya a volver a intentarlo a la primera de cambio. Marcelo Figueras, autor de Vale 4, te agradecemos por esta presencia, esta visita larga. Nos abusamos de vos, nos quedamos con vos, Carlitos, un rato más para que nos sigas contando del periodista que mira películas. Vale 4, así se llama la novela de Marcelo Figueras, de editorial Alfaguara. Búsquenla, pídanla, deseenla, pídansela a Papá Noel porque la van a pasar muy bien. Es esos libros que le gusta a todo el mundo. Me parece que es un libro que te puede gustar, si sos hombre, si sos mujer, si tenés 30, si sos 40, porque es el periodo ese que todos atravesamos de una manera u otra, el periodo de la adolescencia, del despertar sexual, el despertar político, y esa Balubi nos entra a todos. Gracias, Marcelo, hasta la próxima. Y seguimos en esta noche de apuestas, de juegos, esta ruleta rusa del amor radial. Y estamos ni más ni menos con el peronista que mira películas, Carlos Santos Sáez, que se vio 500 cintas entre el protoperonismo, es decir, antes de que apareciera el peronismo, pero ya se olía el peronismo, hasta la revolución fusiladora, cuando derrocan a Perón y matan inocentes, y ya se huele la podredumbre que sobrevendría ese periodo. Y sobre todo la pregunta es lo primero, ¿no? ¿Por qué hay películas o de dónde? ¿Por qué esas películas decís acá empieza el peronismo incluso antes del peronismo? Antes nombraste a Mirta Legrand y Juan Carlos Torri. La pregunta es ¿por qué? Bueno, hablamos de Elvira Fernández, vendedora de tienda, de Manuel Romero. Juan Carlos Torri es un delegado gremial. Hay
La hija del dueño de una gran tienda, una especie de Harrods de su tiempo, que es de Paulina Singerman, la rubia, eternamente rubia cheta de las películas de los 40, viene de otro país con ideas nuevas, dice. Y se cuela en la tienda, como una disfrazada de obrera, de trabajadora, y empieza a descubrir que las mujeres que trabajan en la tienda son abusadas por los CEOs de la tienda, que se llamaban jefes, gerentes, subgerentes en esos momentos, y que le presentan al dueño de la tienda un proyecto para echar a los más viejos, para que sirva de ejemplo sobre los más jóvenes y se vuelvan más obedientes y se les pueda pagar menos y se los pueda dominar más. En esa fantasía, Elvira Fernández, que es un nombre ficticio, porque ella toma ese nombre de guerra, es casi un nombre de lucha, Elvira Fernández, forma una comisión interna, hay un delegado que es Juan Carlos Torri, y hay un movimiento que llega a todo el país y que hace que se funde un sindicato, que se hable de derechos. Toda la película es un encuentro de clases, es un despertar de derechos, es una búsqueda de derechos, y el peronismo todavía estábamos en el final de la década infame. ¿Qué año estamos hablando de esta película? 1942. 42. ¿Cómo se llama la película? Elvira Fernández, vendedora de tiendas. Se las recomiendo porque aparte es una comedia bellísima. Me gusta lo que dice Fernando Martín Peña, que lo vamos a nombrar y lo voy a citar. Un film de energía contagiosa, cuyo involuntario anticipo del peronismo, yo no digo involuntario, o sea, los magos no son involuntarios, o sea, los magos hacen magia, y Manuel Romero es un mago, es un peronizador, sacan perones de sus galeras antes de que exista el peronismo, por eso le quito este anticipo involuntario, pero anticipa el peronismo. Es un síntoma, dice Fernando Martín Peña, de la capacidad de Romero para tomar el pulso social de su tiempo. Y ahí está un poco lo que vos me preguntabas. Hubo creadores que supieron tomar el pulso social, casi sin darse cuenta, ¿no? Manuel Romero es uno de ellos. Antes nombraste a Mirta Legrand, y Mirta Legrand aparece mucho en el libro. Sí. Es uno de los íconos, parece ser uno de los íconos del cine durante el peronismo, algo que hoy sería impensado, ¿no? Contanos un poquito el lugar que tiene Mirta Legrand en el cine peronista. Mirta Legrand es la protagonista de las grandes comedias de todos estos años. Y hablábamos ahí, Los martes orquídeas, es de 1941. Se encuentra ella con Juan Carlos Torri cuando ninguno de los dos soñaba, ni siquiera Perón y Evita soñaban que se iban a encontrar. Perón estaba volviendo de Italia, lo habían mandado a hacer esquí a Mendoza, y Evita era una actriz de radioteatro. Ni pensaban que se iban a encontrar, pero Mirta y Juan Carlos ya convivían en una película que también tiene ese choque y alianza de clases. El peronismo está ahí latiendo. Mirta Legrand después protagoniza las grandes comedias, y una de ellas, Vidalita, es una comedia absolutamente transgresora, donde ella está disfrazada de gaucho, habla como un varón toda la película, y trasciende un montón de hechos que eran imposibles de pensar en ese momento. Mirta Legrand, aparte, fue la cara visible del voto femenino. Las imágenes que aparecían eran la de Tita Merelo y la de Mirta Legrand. Hay una publicidad que filma a Paul, un nombre demonizado por
por el gorilismo. Que era el jefe de propaganda, ¿no? Sí, algunos. Se lo compara como el Goebbels, se dice, de Perón. Sí. Buscaban a alguien para demonizar. El tipo, seamos honestos, ¿había listas negras? Sí, había listas negras. Vos me preguntás a mí, qué pocas listas negras que había, pero... O sea, voy a decir algo absolutamente incorrecto. Apold era un prohibidor de cotillón. Sus listas de prohibiciones eran, bueno, no lo verás en cine, pero en la radio seguía. Va Hugo del Carril y le dice, che, pero está preso el autor de Las aguas bajan turbias, Varela, lo tenemos que es comunista. ¿Pero por qué está preso? ¿Qué sé yo? Porque es comunista, no sé, sacalo. A Paul le preguntan y a Paul dice, qué sé yo, no sé, porque tampoco lo sabía exactamente. Le preguntan a Perón dice, bueno, todos somos un poco peronistas y todos unidos triunfaremos. A Paul lo persiguieron mucho tiempo, no por las listas, ni mucho menos, sino porque se decía que había hecho fortunas. ¿Sabes por qué se cae? Es el peso de Disepolín, pero el peso específico. Decía que había hecho fortunas con las cometas, con las productoras, y lo investigaron toda la vida. Nunca le encontraron nada. La ruta del dinero le buscaron. La ruta del dinero. La B con la P. Siempre buscan esa, otra no buscan nunca. Y Apold terminó viviendo en un departamentito en la calle Díaz Vélez, y manejando un Fiat 1500. Vivía a la vuelta de mi casa en Rocamora o en Humahuaca, en el Magro. Por ahí, el Magro. Sí. Recién nombraste a Discepolín, Enrique Santos Discépolo, personaje central de cuando uno piensa en cine y peronismo, artista popular que después sufrió mucho cuando fue derrocado Perón, y a él se lo margina. Bueno, no, él muere antes que suceda. O sea, Discépolo intuyó, se muere intuyendo que iba a caer el peronismo. Él no lo vio caer. Muere en esos últimos años. Evita y él están enfermos casi al mismo tiempo. Mansi también. Homero Mansi. O sea, esa segunda etapa es esa última etapa de un peronismo sin Evita, de un peronismo con la Evita enferma, es la etapa de viva el cáncer. Claro. Y mayor virulencia en contra del peronismo. Y tanto Discépolo se enfermó por intuir esa tristeza que venía, ¿no? El otro día notaba de un tango a otro, ¿no? Estos años del 43 al 56, del camino que los sueños prometieron, prometieron a sus ansias, ves que la lucha es cruel. Al país que está de olvido. Claro. Que eso es la última curva de Cátulo. O sea, entre tango y tango, todavía seguimos en ese país que está de olvido. El país del no me acuerdo. El país del no me acuerdo. Y hablaste del tango, y el tango, al mismo tiempo que está en una época gloriosa del cine argentino, también el tango, ¿no? Está en su mejor momento. Pero lo que pasa es que toda esta época nace porque nace el ocio. A los trabajadores les dijeron, bueno, ahora se pueden ir de vacaciones, no van a trabajar más 15 horas por día, ahora va a haber una jornada de 8 horas, va a haber un periodo para poder ir a comer, y aparte los fines de semana no elaboran más. Entonces, ¿qué aparecen? Aparece ir al cine y aparece la milonga. La milonga, ¿qué necesita? Necesita orquestas. Las grandes orquestas nacen en esos tiempos, y las grandes películas también. Las mujeres yendo a la milonga, las mujeres yendo al cine. Aparecen los martes femeninos, el día de la mujer en el cine. La mujer por primera vez va al centro, empilchada, con su guita en el bolsillo, puede elegir, puede votar, y se encuentra con otras mujeres y empiezan a intercambiar opiniones y sensaciones de lo que pasa hasta su vida matrimonial, ¿no? Ese hecho de ir a la milonga y de ir al cine juntas es un hecho feminista realmente. Y el peronismo tiene que ver con eso.
Tu libro o tus dos libros, el tomo 1 y el tomo 2, de Un peronista que mira películas, que publicó el Grupo Editorial Sur, GES, le mandamos un abrazo a su editor, a Ture Salvador, Sí. abarca, siempre decís, hasta la fusiladora. O sea, no hasta que termine el peronismo, sino hasta la fusiladora. ¿Cuál es la última película peronista según tu criterio? En realidad, ninguna de estas películas ninguna es peronista. ¿Estas son películas peronistas? No. Son películas desde el peronismo. Son películas imposibles de pensar sin pensar al peronismo, sin pensar... ver a los 5 grandes del buen humor. ¿Son peronistas los 5 grandes? No, qué sé yo, no sé si son peronistas. Son el humor, es la alegría que le brindaban a la gente que empezaba a tener vacaciones y pasarla bien. Estas películas, ¿cuál es la última? Las últimas películas del 56, hay muchas películas que son verdaderamente gorilas. Creo que vamos a nombrar como última película, gran película de estos tiempos, una de Hugo del Carril, Más allá del olvido. Creo que es la mejor película de Hugo del Carril. Mírenla. Hugo del Carril la estaba filmando, lo metieron en cana. A los 3 meses pudo salir, la siguió filmando, lo volvieron a meter en preso y la terminó, no tuvo difusión, una película maldita durante mucho tiempo. Y bueno, después reivindicada por círculos cinéfilos, pero es una gran película y yo creo que es el último, porque aparte ahí aparece, podemos encontrar a Perón y podemos encontrar a Evita y podemos encontrar al pueblo y podemos encontrar cierta tristeza. Hay un montón de metáforas muy fuertes. Invito que la busquen, está por ahí en canales de YouTube. ¿Repetimos el título? Más allá del olvido. Más allá del olvido, entonces la buscan, decís que está en YouTube. Sí. Perfecto, ya tenemos plan. Vos creciste, como dice creo que en el prólogo, Sí. Eras chico cuando el Perón estaba en el poder, tuviste como un tiempo de Perón en el exilio. ¿Cómo se hace peronista alguien de tu generación, que es la misma generación que después en los 70 tuvo un rol preponderante en la política argentina? Pero vos en realidad no viviste el peronismo, sino que te hiciste peronista por el recuerdo por la idea de ¿cuál es el motivo? Yo nací en el 54, no pude festejar mi primer año porque estaban bombardeando la Plaza de Mayo y vivíamos cerca de la Avenida General Paz y no se podía salir a la calle porque bombardearon y tiraban tiros desde Constituyentes y General Paz, era imposible de cruzar. ¿Por qué uno se hace peronista? Por lo que hay del otro lado. Eso es por lo que hablábamos recién. O sea, yo puedo encontrar atisbos, hilos para atar. Vamos a rendirle un homenaje al tío Liborio. Tío Liborio, un tío solterón, decían en ese momento, porque tenía 40 años y no se había casado, imagínate. O sea, el tío solterón que vivía en una piecita en el fondo de la casa de mis abuelos. El tío era tanguero, bailaba, era amigo de Juan Carlos Copes, iban a bailar por las milongas del barrio. Le hacían bailar a mi vieja tiraba unos pasos con él antes de salir. Lo estoy viendo secándose el pelo, no había secador, entonces se peinaba con gomina y se secaba el pelo agachando la cabeza sobre una hornalla, ¿viste? Así, ¡Qué peligro! De un lado y del otro se iba secando el pelo. Escuchaba tangos, me hizo escuchar muchos tangos, me explicaba letras de tango. Y era un peronista de fábrica, porque era un laburante, era un matricero. ¿Me hablaba de Perón? No. Pero era un peronista de fábrica y siempre decía algo en una lengua media esotérica casi, porque el peronismo tuvo eso, o sea, había que hablar en clave, no se podía nombrar. Y en el barrio, como decíamos antes, había un gasista peronista, es el peronista, era como una cosa, te viene a poner el calefón y te baja línea, hay que tener cuidado. El tío Liborio me enseñó a ser peronista, a escuchar tango y a ir a la cancha a ver fútbol. Amamos al tío Liborio.
Un peronista que mira películas, así se llama el libro, tomo 1 y tomo 2, desde 1943, ¿no? Del 43. De 1943 hasta 1956. Yo digo, cintas argentinas desde el peronismo nonato al peronismo fusilado. Bien. Público editorial GES, y pueden encontrar el libro, entran a la página, ¿cómo es? Sí, busquen en Grupo Editorial Sur, si quieren comprarlo ahí se lo envían en tu casa y se los envían, o pueden ir a buscarlo por Almagro, y dentro de poco van a estar en las librerías, en las mejores librerías. Y las peores también. En todas las librerías del país. Carlos Santos Sáez, muchísimas gracias por esta visita. Que sea con éxito, que recorras mucho todo el país hablando del peronista que mira películas. Y me imagino que se viene después ya, porque te está quedando afuera, por ejemplo, el cine de Leonardo Fabio, que es en otro tiempo, que es un periodista que hace películas visto por un periodista que mira películas. Pero sí, todo. Bueno, hay otros periodos peronistas a cubrir. Esto es esto clarísimo que estoy mostrando, pero después tenés el peronismo del 73 y también habrá que hacer uno del peronismo pandémico. Exacto. Y además, como decías antes, no se trata de películas peronistas, sino de una mirada peronista. Por lo tanto, podés ver lo que quieras. Exactamente. Es las películas que miraban los que se hicieron peronistas. Me encantó. Carlos Santos Sáez, un peronista que mira películas, Grupo Editorial Sur. Hasta la próxima, gracias. Gracias, Enzo.